soy Sofía, para los que no me conocen, creo que me conocen todos igual, pero bueno, por las dudas. Soy geóloga, hice mi pasantía en Alemania y, esto ya lo saben un poco, pero bueno, en Airbus y en la Universidad de Potsdam. Hice 3 meses en Airbus y 3 meses en la Universidad de Potsdam. Bueno, esta es nuestra área de interés, el volcán Copahue, está ubicado acá. No sé si ven bien, me voy a correr ahí. Esta es la caldera Agrio y acá hay una ciudad que se llama Cabiahue, acá hay otra que se llama Copahue y hay una serie de asentamientos pehuenchos, o sea, de pueblos nativos sobre el río Queuco. Entonces está ubicado en la parte de Neuquén y la región del Biobío. Copahue, bueno, es un estratovolcán andesítico, poligenético y el volcanismo en esta región hace más de 20 millones de años que está funcionando, pero el volcán Copahue en particular tiene 4 o 5 millones de años, es bastante joven. Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar ahí son los lahares, entonces la pregunta sería ¿qué es un lahar? Un lahar es un flujo detrítico, o sea, formado por una mezcla entre agua, más o menos 50 o un poco más en agua, y fragmentos sólidos. Se llama a ese flujo lahar cuando se origina en las laderas de un volcán. O sea que no todos los flujos detríticos son lahares. Y un flujo no es lo mismo que un deslizamiento, que a veces suelen confundirse, porque los deslizamientos son movimientos de masas rígidas, pendiente abajo. Estos literalmente se comportan como un fluido denso, con una densidad similar a la del concreto húmedo. Entonces, bueno, ¿cómo se forman? Si tenemos material inconsolidado, tenemos agua y hay algún mecanismo iniciador que puede ser actividad sísmica, o sea, la misma erupción, etcétera, un flujo piroclástico y demás. Y a raíz de eso se viene pendiente abajo toda esta gran cantidad de material, esta mezcla, y fluye hasta que alcanza un cauce y a partir de ahí aprovecha un cauce preexistente para alcanzar áreas más lejanas. Por eso son tan peligrosos. Lo interesante de este tipo de flujos es que no solo suceden en periodos de actividad, sino que también suceden a posterior a una erupción y no necesariamente están relacionados. Por ejemplo, pueden ser gatillados por precipitaciones muy intensas o por un sismo o lo que sea que haga perder estabilidad al material reposando en las laderas del volcán. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros queremos estudiar este tipo de fenómenos en Copahue? Primero, porque forma parte de uno de los tipos de amenaza volcánica de los estratovolcanes como Copahue. Y además tenemos gente que está habitando en estos 3 sectores, principalmente en Cabiahue y las comunidades nativas del río Queuco. Están muy cerca del volcán. Eso es lo más importante. Pero además tenemos todas las condiciones geológicas para que este fenómeno se lleve a cabo y de hecho ya ha pasado en 3 ejemplos, en la erupción de 1992, en la erupción de 1995 y en la del 2000. En esas erupciones los lahares se generaron principalmente en este sector y fluyeron por el río Agrio, más o menos entre 4 y 8 kilómetros, dependiendo del fenómeno, y por el río Lomín. No obstante, hay depósitos que están ubicados acá, en este sector, que estarían indicando que por ahí también pueden fluir. Y están hablando de la recurrencia del fenómeno, o sea, son depósitos recientes, eso nos indica que es un proceso viable en tiempos modernos, no estamos hablando de depósitos muy antiguos, sino que es algo actual que puede pasar. Bueno, eso es como para darle un poco de contexto. Entonces, nosotros ¿qué queremos estudiar? Bueno, queremos estudiar los lahares para generar una línea de base de discusión sobre la amenaza de lahares. Siempre cuando se habla de amenazas en Copahue se hace mucho hincapié en otro tipo de amenazas como la caída de ceniza, los flujos piroclásticos, las lavas y demás. Y si bien se habla de los lahares,
que es como que por ahí unas veces están relegados o dicen que no hay un peligro inminente en base a que los ejemplos del pasado fueron muy pequeños. Entonces nosotros queremos ver si las ciudades de Cabiahue, Copahue y los pueblos nativos pueden ser alcanzados por la ARES desde ese volcán. Para eso vamos a modelar inundaciones por la ARES con la ARCETA, y como este programa necesita una topografía digital, o sea, la simulación se hace en base a topografía digital, lo que tuvimos que hacer fue un análisis de los modelos a utilizar, porque este método es muy sensible a la topografía, en particular a la calidad del modelo y a la resolución. Pensando en eso, en qué es sensible a la resolución y que es algo que ya nosotros sabíamos más o menos, creamos un modelo digital de superficie de alta resolución. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de lo que hicimos. Como dije, las actividades estuvieron divididas en dos partes, así que para que no haya lío, vamos a ver lo que se hizo en Airbus. En Airbus estudiamos los modelos disponibles que teníamos, pensando en utilizarlo luego en las simulaciones. Entonces, tomamos ALOS de 30 metros, que es un modelo público, o sea, libre, publicado por la agencia japonesa, SRTM de 30 metros, Aster de 30 metros y WorldM, que también es llamado como Tandem, que es un modelo de alta precisión y tiene 12 metros de resolución. Este modelo, Airbus nos prestó este modelo para que lo usemos durante la tesis, porque es un modelo comercial y es muy caro. Entonces lo que nosotros hicimos es comparar esos productos, y para eso primero vimos cuál era su calidad pensando en validaciones, así que hicimos validaciones con puntos ISAT, además los comparamos entre ellos, entre pares de modelos, y después hicimos unas simulaciones preliminares en la ARCETA, y todo eso fue analizado estadísticamente. Bueno, para hacer las diferencias, esto no debería haber salido, pero como es un PDF, salió. Para hacer las diferencias con ISAT, que es un altímetro, lo que nosotros hicimos es filtrar los puntos, preparar la base de datos, no todos los puntos ISAT pueden ser utilizados para las validaciones, y preparar los modelos digitales de elevación para que la medida en cada píxel sea equiparable a lo que está midiendo el altímetro, la huella del altímetro. Para eso tuvimos que hacer, recalco que esto no debería estar acá, pero para los DEM de 30 metros, como el altímetro tiene una huella de 70 por 50 metros, tomamos un kernel y, de 3×3 y calculamos promedios ponderados para que sean equiparables a lo que está midiendo el altímetro. No me voy a meter a menos que alguien me pregunte un poco en esto. Y para WorldM hicimos un kernel de 5×5, porque tiene menor resolución. Una vez que habíamos preparado esos DEMs, hicimos las diferencias. Siempre trabajando sobre alturas elipsoidales, o sea, sobre el datum, para que sean equiparables, porque además las alturas de los distintos modelos tienen distintos datos. Y después hicimos la diferencia entre ellos también como alturas elipsoidales. En el caso de las simulaciones con la ARCETA, tomamos 4 puntos, me voy a correr, 4 puntos, sobre todo en estos sectores. Este es el río Lomín, este es el río Agrio, este es un punto hipotético, hay una serie de causas que salen por acá, y este es otro punto que por su pendiente podría producir la ARES. El objetivo acá no era entrar en detalle en la amenaza por la ARES, sino estudiar la sensibilidad del método a los distintos modelos que nosotros utilizamos. Entonces, los puntos son comunes para todos y los volúmenes también, para todos los modelos. En el caso de los volúmenes, nosotros modelamos 13 volúmenes, desde lo que sería lo más probable a lo menos probable. Lo más probable es un flujo más pequeño, lo más improbable es un flujo muy grande. Y en el caso de estos puntos, que es S1, el C1 y el C3, nosotros modelamos algunos volúmenes más grandes porque queríamos ver si podíamos determinar a qué volumen se alcanzaban las ciudades de Cabiahue y de Copahue. Bueno, hasta ahí con esa parte, después lo vamos a ver todo junto. Y en la Universidad de Potsdam lo que nosotros hicimos fue tomar imágenes
Spot 7 y Spot 5 para generar esos DEMs de los que habíamos hablado al principio. Para esos DEMs utilizamos imágenes Spot 7, un triplete, o sea, con las 3 escenas, una tomada hacia adelante por el sensor, otra tomada en nadir y otra tomada hacia atrás, que es lo mejor para producir modelos fotogramétricos. Y además experimentamos con modelos con escenas individuales pancromáticas que tiene CONAE en la base de datos, que son de 5 metros aproximadamente, pero fueron adquiridas durante distintos días, que eso es un problema para la fotogrametría, porque pueden haber cambios en la cobertura. Entonces, dado que teníamos esta base de datos de imágenes, miramos sus ángulos de visión y tratamos de elegir imágenes que fueran cercanas en fecha y que en esos pares hubiera una diferencia, diferencia absoluta en el ángulo de visión de 24 grados, que es lo que hace falta, mayor o igual a 24 grados, que es lo que hace falta para hacer un modelo estereogramétrico. Bueno, todo eso se procesó en un software que se llama EMS Stereo Pipeline, que no tiene interfaz gráfica, así que les puse esto, ¿no?, donde se puede descargar, de la NASA. Como este software es bastante complejo y está pensado para procesar imágenes tomadas por los rovers, fotografías aéreas, tomadas por drones y además de imágenes satelitales, hay un montón de opciones que pueden funcionar para generar un DEM. La pregunta es cuál es la mejor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer muchas pruebas, hicimos 21 pruebas, de las cuales 11 fueron exitosas, y todo eso nos llevó como casi 3 meses. Y estudiamos una metodología, digamos, que fuera la mejor para nuestras imágenes de Spot 7. O sea, empezamos por la Spot 7, que sabemos que son mejores. Bueno, y esta es la metodología que nos quedó aceptable, digamos, que es la mejor, que consiste en este programa, ustedes no lo conocen, pero bueno, hay como distintas opciones. Una es agarrar las cámaras, que son los archivos que acompañan las imágenes y tienen la ubicación del satélite durante la adquisición. Entonces, hacer como un ajuste de la posición de las cámaras para asegurar que las imágenes se superpongan. Después, proyectar las imágenes sobre un DEM. Con eso, hacer 3 nubes de puntos, ordenando las imágenes en 3 órdenes distintos. Después, fusionar esas nubes de puntos en una y hacer un DEM, y así tenemos el producto final. Como esta metodología fue tan buena, para las de Spot 5, esos pares que habíamos armado al principio, adaptamos la metodología, hicimos algo similar, con algunas modificaciones necesarias para las imágenes que teníamos, pero lo que hicimos fue procesar individualmente cada par y después al final combinar pares, fusionándolos como en una nube de puntos. ¿Por qué queríamos fusionar esos 9 puntos? Bueno, porque una vez que uno tiene varias nubes de puntos, cada nube de puntos, no dije qué es eso, es un valor que tiene una coordenada XY y tiene una coordenada Z. O sea, es un punto que ha creado a partir de la fotogrametría. Entonces, si uno tiene varias nubes de puntos y las va apilando, lo que va disminuyendo es el error en la estimación vertical. Que eso es lo que pensamos que podíamos hacer con las de Spot 5. Bueno, estos son los resultados. Respecto a las simulaciones, no sé si se acuerdan que había dicho que habíamos modelado o simulado 13 volúmenes. Les voy a mostrar un poco cómo se ven esos flujos. Bueno, este color, el primer flujo que parece que es lila, no sé si ven, es ALOS, después viene SRTM, después viene WorldLEM y al final viene Aster. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, entonces el primero es ALOS, después es SRTM, no sé si ven, hay una pequeña diferencia en la longitud del flujo, pero no es tan grande. Después viene WorldLEM, que es un flujo mucho más largo, y después viene Aster, que termina acá, el flujo. Este es otro punto, acá está la ciudad de Cabiauer. Primero ALOS, después SRTM, son casi iguales. Después WorldLEM, prácticamente iguales. Y ahí viene Aster, que sigue otro camino, y los flujos son más cortos.
Esta situación que yo estoy mostrando para un volumen en particular se repite en todos los volúmenes que simulamos. O sea, siempre Aster hace flujos más cortos o que divergen. Bueno, entonces acá tenemos otra vez. ALOS, SRTM, WorldLEM. Y después tenemos las simulaciones con Aster que están yendo en dirección totalmente contraria. Y en el río, este es el río Lomín, viene ese Salo, esa es la simulación con SRTM que termina ahí. Esta es la simulación con WorldLEM, es mucho más larga que las anteriores. Ahí terminaban las otras. Tenemos casi 1 kilómetro de diferencia. Y después tenemos a Aster, que es el más corto y bueno, inunda otras zonas. Entonces, como nosotros hemos hecho también validaciones y queríamos ver si había alguna relación, bueno, SRTM y ALOS, que siempre nos dan muy similares, cuando hicimos la diferencia entre ellos, estadísticamente también eran similares, o sea que era lógico que lo fueran, que dieran similares esos flujos. Y también eran similares las validaciones con los puntos ISAT entre ellos dos. Por eso, de los 13 volúmenes que simulamos, tuvimos una detección conjunta del 77%. Pero siempre había una pequeña diferencia que es mínima, de 200 a 500 metros, de flujos un poco más largos para ALOS. Bueno, Aster, un desastre. Ese es el resumen. Aster uno ya sabe que, o sea, es un producto muy malo. Y se ve, por eso las simulaciones van para otro lado. Debería ser un porcentaje de detección conjunta muy alto con ALOS y SRTM porque tienen la misma resolución y sin embargo tenemos el 44% de los píxeles detectados conjuntos. Los flujos, bueno, van para otro lado, son siempre más cortos, es un desastre. Y también es un desastre, o sea, lo está dedicando eso perdón, sí, nos dice lo mismo los parámetros estadísticos y si vemos acá las validaciones de Aster, el error lineal es muy grande. Pero esto no es algo nuevo, sino que ya es conocido. Bueno, y WorldLEM comparativamente dio muy bueno, o sea, para ALOS y para SRTM tuvimos un 70% de píxeles detectados conjuntos, 40% de píxeles detectados conjuntos con Aster, pero siempre los flujos para WorldLEM son un poquito más largos que para los otros. Un poquito y a veces mucho, o sea, hasta 1 kilómetro de diferencia, lo cual es muy importante, sobre todo si lo comparamos contra ALOS y SRTM. Y pueden llegar a ser hasta 3 kilómetros más largos que los de Aster. Bueno, esto es interesante, en las validaciones con ISAT, el error, tanto el error lineal como bueno, el error medio, acá, como el desvío, es muy pequeño. Entonces es un modelo de muy alta precisión vertical. Bueno, ¿y qué hicimos en la universidad? Generamos otro DEM para simular, que lo estamos usando ahora para simular. El que estoy mostrando acá tiene 5 metros, pero de la misma nube de puntos hicimos varios DEMs. Los cuales, referenciados a WorldLEM, que ya hemos visto recién que era un modelo muy bueno en términos de error, tiene muy poquita diferencia, como menos, o sea, de 1 metro de diferencia en promedio, y muy pequeña la diferencia en desvío estándar y error, la raíz cuadrática de la varianza. Así que está hablando de que el modelo es muy bueno. De todas maneras, esta versión que estoy mostrando acá está cruda y no está corregida la parte de los lagos y demás. Bueno, ahora cuando fuimos a Spot 5, esas combinaciones que hicimos salieron muy feas, todos los DEMs salieron muy feos. Esta es apilando nubes de puntos, los DEMs tienen mucho error, mucho contenido en error. Y esto es de un par solo sin apilar. De las Spot 5 hicimos 8 DEMs, 3 por combinación y los 5 por los pares. Y ninguno resultó bueno. Y si vieran acá, este se supone que es el volcán Copahue, pero no se pueden distinguir los cráteres y demás. O sea, estadísticamente el apilado de nubes de punto mejora los parámetros estadísticos, pero no la representación de realidad. Así que estos no los vamos a usar. Bueno, nada.
Eso es parte de lo pasante. Gracias.